Hola, mi nombre es Moisés Chacón, soy alumno de la Mariano Galvez y hoy les traigo un tema muy importante que es la elasticidad. Por tanto, es necesario disponer de dos variables para poder llevar a cabo el estudio. Simplificando, la elasticidad es la variación porcentual que procede una variable X al darse un cambio en una variable Y, que aquí le voy a dejar la fórmula. Trasladando la definición a las matemáticas, la idea se representa de la siguiente manera. Cuando Y varía, ¿cuánto varía X? Por ejemplo, si la cantidad demandada es X y el precio es Y, lo que podemos decir es que cuando cambiamos el precio Y, ¿cuánto cambiará la cantidad de demanda X? Aquí les voy a dejar este ejemplo que ahorita se lo voy a mencionar. Que E mayor que 1, la variable X varía en mayor medida que la variable Y. Se dice que la relación es elástica. E igual a 1 se conoce como elasticidad unitaria. X e Y experimentan el mismo cambio. E menor que 1, la variable Y varía en mayor medida que la variable X, relación inelástica. En primer lugar, vamos a estudiar la elasticidad demanda-precio o elasticidad de la demanda. Consiste en analizar que cuando cambia la cantidad demandada por parte de los consumidores de un bien, cuando el precio de ese bien ha experimentado un cambio, por sentido común, afirmaríamos que si el precio de un bien baja, su demanda aumentará y viceversa. Lo interesante es comprobar que el efecto tiene en la demanda la variación en el precio, dependerá del tipo del bien en que se trate. Por ejemplo, si el precio de un paquete de sal se reduciría a la mitad, la gente no compraría el doble de sus paquetes de sal, ya que se trata de un bien de primera necesidad, es decir, su consumo ya está satisfecho por necesidad y no depende. Relativamente hablando de su precio, en este caso, la elasticidad de la demanda de sal es inelástica. Además, cabe destacar que la elasticidad en algunos casos es negativa, dado que al aumentar del precio variación positivo, la demanda suele caer, que ya sería una variación negativa. Esto es por la ley de la oferta y la demanda. Al mismo tiempo, si dividimos positivo entre negativo, el resultante es un número negativo. Aquí les voy a dejar la fórmula de esto. Bueno, hay varias curvas. Está la curva de demanda vertical, que perfectamente es inelástica. La cantidad demandada de bien no varía cuando el precio cambia. Ocurre con bienes que no pueden ser sustituidos por otros bienes de primera necesidad, por ejemplo, el azúcar, la sal, ya sean medicamentos. Aparte está la curva de demanda horizontal, perfectamente elástica. La mínima variación en el precio supondrá que la cantidad demandada sea cero. En el caso de bienes de sustitutos, perfectos elasticidad precio-oferta. En este concepto también se aplica el estudio de la relación entre el precio y la oferta de un bien. La elasticidad precio-oferta funciona de la misma manera que la elasticidad de la demanda. Analiza la sensibilidad que presenta la oferta de un bien al variar su precio. Por otro lado, otra aplicación interesante es la elasticidad de la renta con la demanda, que mide el efecto que las variaciones de la renta de los consumidores tienen en la cantidad demandada de un producto, permitiendo así clasificar los bienes económicos en bienes inferiores, elasticidad de demanda renta negativa. Está también bienes normales, que es elasticidad de demanda renta positiva de 0 igual a 0. Bienes de lujo, elasticidad de demanda renta mayor que 1. Bienes de primera necesidad, elasticidad de demanda renta entre 0 y 1. Por último, mencionar la elasticidad cruzada, de la demanda que va a reflejar las consecuencias que tiene la demanda de un bien. Los cambios en precios de otro bien relacionado, sustitutivos, por ejemplo, la carne y el pescado. Si el precio de la carne aumenta y del pescado no varía, probablemente los consumidores pasarían a comer más pescado. En el caso opuesto, dos bienes son elasticidad cruzada de la demanda negativa. Significa que son complementarios. Sería el caso de los macarrones y el tomate. Si sube el precio del tomate, sería fácil que el consumo de macarrones descienda. Según sea el grado de cambio de la demanda del bien X por la variación del precio Y, y diremos que la relación es elástica. Varía considerablemente o inelástica, apenas varía. Bueno, ya dicho esto, ¿qué son las elasticidades? Voy a hablar sobre los tipos de elasticidades. Elasticidades de la demanda.
Bajo este concepto, la economía abarca el estudio que procura identificar las reacciones presentadas en la demanda de bienes de los consumidores, esto como resultado de las variaciones presentadas en los distintos factores que la determinan. Está también la elasticidad de precio de la demanda. Cuando se toma en cuenta el grado de elasticidad, se puede diferenciar 5 tipos de demanda. Está la elástica. Este tipo de elasticidad es evidencia cuando un pequeño cambio en el precio ocasiona un cambio mayor en las cantidades demandadas. Específicamente, se afirma que cuando la elasticidad de precio de la demanda de cualquier bien es mayor que 1, se conoce que esta bien es de demanda elástica. Unitaria. Este tipo de elasticidad se representa cuando la variación del precio provoca cambio proporcionalmente e igualdad en la demanda. Por tanto, eso se reconoce cuando la elasticidad de precio de la demanda es igual a 1. Está la inelástica. Esta clase de elasticidad se hace evidente cuando una variación de una gran magnitud del precio prácticamente no afecta las cantidades demandadas, de manera que cuando la elasticidad es menor que 1 se evidencia de la elasticidad perfectamente elástica. Prácticamente este tipo de elasticidad se cataloga como de caso extremo, en el sentido de que esta se representa cuando la elasticidad de precio de demanda es igual al infinito. Y por último tenemos lo que es perfectamente inelástica. Este tipo de elasticidad, al igual que la elasticidad perfectamente elástica, se cataloga también como caso extremo de elasticidad de demanda. Se dice inelástica cuando la elasticidad de la demanda es igual a 0. Aparte de esto, hay más elasticidades. Elasticidad cruzada de la demanda. Así se interesa el análisis de sensibilidad que se presenta en la demanda de un bien ante las variaciones en el precio de otro bien. Está la elasticidad de ingreso de la demanda. Bajo esta clasificación se cubre el estudio de la sensibilidad en las cantidades demandadas de un bien frente a las variaciones de los niveles de ingresos de los consumidores. Es decir, explica qué ocurre con la demanda en función de que el consumidor gane más o menos dinero. Está también elasticidad de la oferta. En este tipo encontramos el estudio que realiza la economía para reconocer en qué medidas varían las cantidades ofertadas de productos por parte de las empresas productoras, como resultado de variaciones en ciertos determinantes. Como la elasticidad de demanda procura medir los cambios relativos en las cantidades totales de producto que los consumidores están dispuestos a adquirir en el mercado. Los factores claves que causan estas variaciones son precio del bien, precio de bienes sustitutivos o complementarios, ingreso de los consumidores, preferencia de los consumidores. De los factores de impacto mencionados anteriormente, en este tipo de elasticidad hay que expresar que el factor precio es el que se enfoca en la mayoría de los estudios en la teoría económica. Esta es la razón por la importancia de impacto provocada en las cantidades demandadas, que se hable con mayor frecuencia de elasticidad de precio de la demanda. Por último, hay 2 elasticidades más. Está la elasticidad de precio de la oferta. Esta clasificación contiene el estudio que busca conocer en qué medidas ocurren cambios en las cantidades ofertadas de productos por parte de empresas productoras. Ello como consecuencia de variación presentadas únicamente en el precio. Por último, está la elasticidad cruzada de la oferta. Aquí se integra el análisis de la sensibilidad que presenta la cantidad ofrecidas de un bien ante las variaciones en el precio de otro bien. Y como pueden ver, en la microeconomía las elasticidades son muy importantes. La que más me llamó la atención a mí fue lo de la demanda de un bien o servicio, ya que depende de los gustos o preferencias de los consumidores por ese bien o servicio, del precio del mismo y de los precios de otros bienes, del ingreso de los consumidores y de un conjunto amplio de otros factores. Sin embargo, en la economía extraemos esos elementos y decimos que la demanda por un bien o servicio está en función fundamental de su propio precio. Con ello, es posible estudiar el comportamiento de los consumidores, diferenciando cómo responde su consumo ante cambios en los precios y ante cambios en los demás factores, de manera que podamos individualizar y cuantificar la magnitud y dirección de esos cambios y cómo ellos interactúan entre sí, estimando la influencia de cada uno de esos cambios en el efecto neto final. Además, nuestra experiencia cotidiana nos muestra que si el precio de un bien o servicio se incrementa, entonces la cantidad demandada del mismo se reduce, asumiendo que los demás factores que intervienen en la demanda de ese bien no varían. La pregunta es, ¿en cuánto se reduce la cantidad consumida de un bien como consecuencia de un incremento?
de su precio. La verdad es que una medida de la respuesta a variaciones de las cantidades consumidas de un bien como consecuencia de variaciones en su propio precio es la elasticidad precio de la demanda, que entre paréntesis sería EPD, que se calcula con la razón entre la variación porcentual de la cantidad demandada del bien, que llamamos Q, y la variación porcentual en el precio, que llamamos P. Y la verdad que a mí esta se me hizo muy importante, y la verdad que es muy interesante lo que son las elasticidades dentro de la microeconomía, ya que cada una lleva su función y es muy importante llevarla. Muchas gracias y espero le den like a este video.